9 de la mañana, 15 minutos. El profesor Lara es secretario de Educación. Hablábamos del tema de los maestros comisionados. Es todo un tema. Ahí está en la mesa. ¿Cuántos maestros están en esta situación en estos momentos, profesor? Son 330. Repartidos en los 4 sindicatos. 3, porque el otro aún no tiene la toma de nota. Ah, bien. Seguramente se la van a dar, porque pues es un hecho que tiene que respetarse la ley. Pero hasta ahorita más o menos son 330. ¿Qué le representa a la Secretaría tener a 330 profesores fuera de las aulas? Bueno, es obvio que es un gasto, porque la Secretaría es la que paga. Pero este es un fenómeno nacional. ¿Cuánto les cuestan estos 330 maestros? Ponle 10,000 pesos por persona, y ya eso te dará la idea. Pero te quiero reiterar mucho, esta es una práctica desde que se funda el CENTE en el 46 del siglo pasado. En todo el país y en el mismo Comité Nacional, el Bester decía la semana pasada que andaban como 6 o 7,000 comisionados. Ahora, hay dos cosas que quiero subrayar porque también es importante. Así como esto despertó un cambio, porque era una tradición que el diputado cobraba doble, ¿sí? Y ahorita ya no. Por primera vez en la Secretaría, todos los nombramientos, hasta ahorita de 28 funcionarios de nivel alto y medio, ninguno ha sido nombrado por ningún sindicato. Esa era una de las preguntas que tenía preparadas también para hacerle. Así te lo digo con todo. Y es obvio que esa práctica que también se venía dando en todo el país, en donde de hecho los sindicatos imponían a los funcionarios, ¿sí? Es lo que ha costado también que haya en este momento a veces malos entendidos, incomprensiones. ¿Los sindicatos tenían secuestrada la Secretaría de Educación en el sexenio pasado? Totalmente. Esto es, no mandaba Beatriz Luque ni de Yanira Camacho, mandaban los sindicatos. Cada sindicato puso un funcionario, ¿sí? Eso nos consta. Se repartieron los departamentos, las direcciones por sindicato, incluyendo ella misma, porque ella la impuso el CENTE, ¿sí? El problema... ¿A quién? ¿Beatriz Luque? Beatriz Luque, sí. ¿Fue una negociación del CENTE? Acuérdate que ella fue funcionaria del CENTE, ¿sí? Fue parte de un comité cuando estaba Marta Andrade. Sí, y el sindicato que más beneficia es el CENTE, entiendo. Bueno, es el más grande de América Latina, ¿sí? Y por lo tanto pues era el que tenía más posiciones. Ahora, esta práctica se rompió, porque de hecho así era. El resultado es que cada funcionario, si pertenecía a un sindicato diferente, pues trataba de llevar agua a su molino, pues precisamente para hacer proselitismo a su respectivo sindicato, ¿no? Y por eso no había un orden. Era un caos, todo el mundo te dice, ahí era un su caos, coto de poder, ¿no? Anarquía, pensémoslo así, funcionaban a través de su coto de poder, sí, con su representante en el sindicato. Así es, sí. De hecho, yo he mencionado que en este sentido era una extensión del sindicato, la Secretaría de Educación, ¿sí? ¿Y esto no ocurrió? ¿No tuvieron injerencia? ¿No recomendaron? ¿No sugirieron? Hubo sugerencias, sí, pero... ¿Se atendieron? A ninguno. Por eso te puedo afirmar que de los 30 ya son por los de ayer, sí, 30 funcionarios del nivel alto y medio, todos, ninguno fue seleccionado por ningún sindicato. Esta plantilla de profesores... A pesar de que yo te digo una cosa, yo soy del CITEC, no me has hecho la pregunta, pero yo fui fundador del CITEC, aún así se escogieron los mandos de acuerdo al perfil académico, de acuerdo a la experiencia, ¿sí? Pero sin pensar en siglas ni colores, ¿sí? Y por eso ahí tenemos en los cuadros gente del CITEC, gente del CENTE, pero los escogimos no en base a que pertenecieran al sindicato, sino porque son gente preparada. ¿Cuál fue la reacción de los sindicatos? Bueno, es obvio que seguramente no les gustó, es obvio, ¿no? Pero hasta ahorita he hablado con los 4 dirigentes, a pesar de que ya dije que todavía Hernán aún no tiene la toma de nota, pero ya platiqué con él. Y pues afortunadamente yo creo que ya entendieron que este es un cambio de régimen. O sea, reaccionaron bien, lo aceptaron. No he tenido un diálogo duro, fuerte con ninguno de ellos. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el CENTE y las secundarias técnicas, ¿no es parte de esto que usted nos cuenta? Probablemente. Presión, tratar de presionar a la Secretaría. Pudiera interpretarse así. Pero hubo elementos en lo que ellos nos plantearon,
platicamos el compañero Víctor y yo con el compañero Acopa, precisamos las cosas y lo que estaba mal lo corregimos. Tampoco estamos exentos de cometer errores, y sobre todo ahorita que estamos empezando. Pero entonces te digo, ese es un primer paso. El segundo paso, te acabo de pasar una circular que mandé. Sí. ¿Sí? Era una costumbre ya también tradicional y en todo el país, de que si un maestro faltaba clases, iba con el dirigente sindical de la escuela o de la delegación y le decía, justifícame la falta. Se la daban al director y la mayoría de los directores la aceptaba. Y esta era una práctica ilegal, porque el sindicato no tiene facultades para justificar las faltas de los profesores. Menciono ahí que hay un reglamento de las condiciones generales del personal de la Educación Pública del 46, en donde al maestro le dan 9 días al año como derecho a faltar con goce de sueldo. Entonces, si existe ese derecho, pues que lo usen, ¿sí? O sea, no nos oponemos a que... Sus días económicos, ¿no? Como Sí, se les conoce. sí le llaman licencias económicas. Pero algunos abusaban porque además de agarrarse los 9 días, iban con el dirigente sindical y le justificaba otro, 2 o 3 días el favor. más. Sí. Bueno, pues como vas a leer la circular... Aquí la tengo ya en mi poder, donde sí, habla al respecto, profesor. Y ya mencionamos que esas justificaciones no van a tener valor ya para en todo el estado de educación básica. En esta administración todo dentro del margen de la ley, esto es, los sindicatos no van a tener la oportunidad de hacer las maniobras que hacían en el pasado. La ley es la que va a ser nuestro límite. ¿Van a poder contra los sindicatos que son muy poderosos, en particular el de educación? Pues le estamos haciendo la lucha, ¿sí? Y ya te mencioné 2 hechos importantes. Solamente para que miras, al gobernador de Tamaulipas en el 2010 salieron a la calle los maestros exigiéndole poner funcionarios, y si no paralizaban al Estado. O sea, a ese extremo se llegó, y eso en todo el país. ¿Por qué? Pues si a la maestra del Bester el presidente Calderón le entregó la secretaría, ¿qué hacían los demás gobernadores? Los sindicatos entonces tenían secuestrada la educación en este país. ¿Podríamos decir que los sindicatos son los responsables de los resultados en educación? Si el Bester y el CENTE eran los que mandaban en la Secretaría de Educación Pública, pues es obvio que ellos eran los que dirigían la educación. Yo sostengo, y lo he dicho públicamente, que el Bester Gordillo, en mi opinión, es una de las mujeres que más daño le ha hecho a este país. ¿Usted coincide? Es la cacique. Lleva, mira, de hecho el CENTE se ha movido con puros cacicazgos. El primer cacique fue Robles Martínez, un ingeniero, ¿sí? Eso duró como 25 años mandando el CENTE. Viene después el cacicazgo de Jonguitú, que duró 17 años. Y la maestra que vinculaban sentimentalmente al Bester con Jonguitú, ¿no? Y después de Jonguitú, del golpe que le da Salinas, porque fue Salinas el que lo tumbó, no fueron los maestros, sí. Salinas se impone a el Bester, y desde el 89, pues ya va más cerca de 25 años. Pues la cacique, como usted la denomina, profesor, la califica, tiene a su representante en Tabasco, que es Guadalupe Arias, y es con quien se tiene que entender. Así es, así es. ¿Se le pueden complicar las cosas a la Secretaría de Educación? No, pues sí, eso es obvio. Pero, ¿van a asumir el reto para aplicar la ley a como se debe? Mira, yo he encontrado en él, en la Copa, a un dirigente que razona, que entiende las cosas, no es avasallante, que quiere imponerse. Anoche estuve platicando con él en buenos términos. Las 2 veces que hemos charlado lo hemos hecho en buenos términos, civilizados, pacíficos. Me da sus argumentos, en donde tiene razón, le digo, estoy contigo. Te pongo un ejemplo. Él insiste, me lo ha dicho 2 veces, en que el escalafón empieza a funcionar, pero en serio, porque no ha funcionado desde el 85 aquí en Tabasco el escalafón. De hecho, es continua la denuncia de vicios en la entrega de las plazas, que no se respeta este escalafón. Sí. Te digo, anoche platicamos sobre eso, pero él ya 2 veces me asume el tema. Desde el 85 que se cayó el edificio escalafón a nivel nacional, se descentraliza el escalafón en todos los estados, y desde el 85 no ha marchado bien el sistema escalafonario estatal en Tabasco. De ahí precisamente toda la corrupción que se ha venido dando en
al otorgar plazas de inspector y director. Precisamente por esa razón yo fundé la Asociación de Directivos de Tabasco. Hice una huelga de hambre en abril de 2002 protestando por las anomalías escalafonarias. Así que comparto totalmente con el compañero Acopa la idea de que funcione escalafón, que ahora sí funcione bien. Pero han sido los propios líderes sindicales quienes han violentado esta norma del escalafón. En conjunción con la claro, autoridad. El reparto de plazas se ha dado entre la Secretaría y la cúpula sindical en complicidad. Eso es un hecho. Han estado de la mano. Y ahí está la denuncia de los profesores que aman Tabasco, que quieren hacer las cosas bien, profesores razón. Comprometidos, porque también los hay. Hemos criticado mucho a los profesores que no están cumpliendo su papel, pero hay muchos que quieren hacer las cosas bien, que están en sus aulas preocupados por sus alumnos impartiendo clases, y esos son los que han levantado la voz, han abierto el debate en este tema y quieren que las cosas sean diferentes. Y tienen razón. Cuando nos dan los argumentos, vuelvo a repetir, si yo fundé la asociación de directivos precisamente en contra de la corrupción en el escalafón, pues ahora que ellos también protestan, pues compartimos con ellos su protesta. ¿Se podrán sancionar a los responsables de la entrega de plazas a personas que no cumplían con los requisitos, profesor? Precisamente ya le indiqué al licenciado que analice bien la ley de responsabilidades para que quienes hayan firmado dictámenes escalafonarios sin derecho, se les aplique la ley. Que la Comisión del Escalafón no ha sesionado desde hace 4 años, tiempo en el que han entregado plazas a discreción. Hay una denuncia también de profesores. Sí. Esto es cierto. Es decir, ha habido más corrupción que en otros tiempos en la cuestión escalafonaria. O sea, en esta administración anterior se rebasaron los límites. Totalmente. Porque les entregaban los dictámenes, recuerdo una sesión en una secundaria, se los dieron en la tarde y les dijeron, nomás no se lo digan a nadie, ¿sí? Esa fue la expresión cuando les dieron los documentos. Al día siguiente, pues obviamente los amigos, ya tengo dictamen. Docentes de telesecundaria denunciaron la semana pasada la entrega ilegal de plazas y señalaron a Diego Ánimas, dirigente del sindicato independiente, que recibió una de director sin estar frente a un grupo y además cobrar en el Cobatap. Una denuncia puntual de profesores. Por eso forma parte de la lista que supuestamente les dieron los dictámenes escalafonarios. Entonces sobre eso se buscará echarlos atrás, echarlos abajo. Aquí viene el abogado para que nos explique. ¿Existe esa posibilidad de echar abajo estas plazas que se entregaron? Hay que aclarar esto para dejarlo bien puntualizado. Se dieron 2 fenómenos. Uno, donde sí se hicieron dictámenes, pero posiblemente esos dictámenes se hicieron de manera irregular. Y 2, que no se hicieron dictámenes y sin embargo se dieron esas plazas directivas sin tener dictamen. Entonces hay que separarlas. En el caso de los que se dieron, las plazas directivas que se dieron sin tener un dictamen, el reglamento escalafonario que se tiene a nivel nacional, del cual hizo referencia el señor secretario, ¿sí?, ha sido violentado totalmente y por lo tanto esa plaza que se dio sin dictamen no es válida y se puede parar en cualquier momento porque no hay el dictamen. Para que tenga validez, una plaza que haya recibido cualquier compañero profesor tiene que tener a fuerzas el dictamen. Al no haber dictamen hay una irregularidad y es una cuestión ilegal, y eso de inmediato se puede paralizar. Bien. 2. En el caso de los que sí les dieron dictamen, pero el dictamen fue amañado, entonces la circunstancia cambia, porque ahí los compañeros profesores que se sientan vulnerados, agraviados en su derecho, entonces laboralmente hablando, pueden ir a los tribunales laborales a promover su derecho preferente. Un argumento puede ser el tema del escalafón, licenciado. Por eso, el escalafón. Estamos hablando del escalafón. En el momento de que, por ejemplo, alguien está en mejor posición y se la... Por supuesto. Que está sí, resulta que el compañero estaba en el lugar 3 y resulta que se lo dieron a uno que está en el nivel 400. Bueno, el que se siente agraviado puede ir a los tribunales laborales y promover
precisamente su derecho preferente. Pero eso lo tiene que hacer cada persona afectada, la que se sienta afectada. Exacto. Una. Dos, puede también recurrirla por la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para pedir ¿qué? Ahí es para pedir la nulidad del acto administrativo que emitió la autoridad competente, en este caso, que es la Comisión Mixta de Escalafón, porque lo que tiene que anular es que es un acto ilegal. Entonces, son dos vías. Pero existe la posibilidad, que es lo que la gente pregunta, ahora, lo que la gente cuestiona en ese sentido. Ahora, importante también es aclarar, para dejarlo muy en firme. Esta administración llega y descubre todo eso. Ya por sí mismo nosotros como autoridades educativas, que emitimos, nos tenemos que arrogar que emitimos un acto administrativo, solamente teníamos 30 días para poder modificar nuestra propia decisión. Esos 30 días prácticamente están agotados, por eso ya no lo podemos hacer. Por eso ahorita solamente queda en manos de quienes se sienten agraviados tener que promover ante los tribunales competentes. ¿Ustedes les darán asesoría a las personas que se sienten agraviadas? Porque igual y dicen, pues, ¿cómo hacerle, no? Bueno, yo creo que aquí sí también tenemos nosotros que ser muy puntuales en este aspecto. Nosotros, es decir, el área legal, el área jurídica de la Secretaría de Educación está precisamente para proteger o para cuidar los intereses de la propia Secretaría. Sin embargo, nosotros también estamos obligados a contestar las demandas que se den en contra de la Secretaría. Y bueno, como bien lo he dicho, no vamos a tener nosotros elementos para poder detener una andanada de esa naturaleza si el que se siente agraviado está en su derecho de hacerlo. Bien, pero no darán la orientación. Bueno, yo creo que sería antiético que tuviéramos nosotros mismos que tener que realizar un trabajo, individualizado para cada compañero trabajador, porque nuestra función finalmente es estar al frente para defender los intereses de la propia dependencia. Cada compañero que se sienta agraviado tendrá que buscar sus propios medios para poderlo promover. Mira, aquí entrarían para algunos, porque también depende de a qué sindicato pertenecen los agraviados, ¿sí? Ayer platicando con Acopa, él me decía, no, yo hablé con esos muchachos, yo les dije que estoy dispuestos a orientarlos, ellos tienen un jurídico, y me supongo que cada sindicato tiene un jurídico que también, si se acercan, por ahí le pueden echarle la mano. Ahora sí, como hay varios, si hubiera nada más un sindicato, no habría, la causa estaría perdida, pero como son tres, pues pueden ver cuál de los tres les echa la mano, ¿no? Finalmente, profesor, el tiempo se nos acaba. ¿Cómo recibe, en qué nivel de calidad educativa recibe la Secretaría y cuál sería el compromiso, hasta dónde llevar? Mira, en infraestructura estamos en el lugar 28, ¿sí? Eso ya te está diciendo lo grave que está la situación material de las escuelas. En lo que se refiere a los exámenes de PISA, estamos en el lugar 29, ¿sí? Eso te está diciendo que estamos en los últimos lugares. Ahora, acciones, por desgracia algunas dependen del dinero, del presupuesto que tengamos. Sin embargo, ya tenemos un proyecto que se ha venido construyendo a partir de que se crearon los 21 grupos de trabajo. Yo te lo resumiría en 7 puntos. 1, empoderar a los directores. Esta es una demanda incluso que nace en Israel. ¿En qué sentido? En que el director, dadas las condiciones en que los sindicatos impusieron sus decisiones a las autoridades educativas, se devalúa el poder de los directores, la autoridad de los directores. No te hablo del 100%, porque sí ha habido directores con capacidad para tener el control del escolar, pero aquí se está dando el fenómeno que a veces ni siquiera los dejan entrar a las escuelas. Se juntan los maestros, no lo dejan entrar. Son directores que no tienen autoridad, no pueden ejercer la autoridad que el mismo cargo les permite. Entonces, un punto es ese. 2, necesitamos incrementar el tiempo de estudio, y para eso necesitamos reducir los días de suspensión de clases. O sea, por eso es esa circular, para que de esa manera tengamos la posibilidad de que los días de clases se incrementen.
Te digo una cosa, ningún estado cumple con los 200 días escolares. ¿Por qué? Por las licencias económicas, son 9 días, equivale al 4.5% ya de ausentismo si las usan, y la mayoría las usan, ¿sí? 3, tenemos que fomentar la lectura es clave. Si logramos sacar lectores desde la primaria, solitos crecen. Sembrar en campo fértil. Yo siempre menciono dos casos. Juan José Arriola nada más terminó el tercero de primaria y es uno de los grandes escritores mexicanos y de América Latina. Y te repito, nada más estudió tercero de primaria, pero era lector. El otro caso, Roberto Blanco Bueno, terminó nada más el 6º año de primaria y escribió más de 15 libros, periodista en Siempre, incluso trabajó en la televisión. Eran lectores. O sea, el que es lector puede por sí mismo avanzar, incluso sin ir a la escuela, y te menciono esos dos casos. 4, disminuir el tamaño de los grupos. La ODE en secundaria te pone 15 alumnos por maestro. Aquí tenemos en Huimanguillo una escuela secundaria estatal con 55, pero casi todas andan entre 40 y 50, ¿sí? Entonces, disminuir la cantidad es muy importante para mejorar la calidad. Pero no tienen la infraestructura para poder disminuir porque van a requerir de más salones. El problema es, nos ayuda algo el bono demográfico que está bajando. Tabasco no llega ni al 1% ya la cuestión demográfica, el incremento demográfico, ¿sí? Anda creo que en 0.7 más o menos. Pero ese es un punto central, Si no logramos bajar el número de alumnos por maestro, es muy difícil el fenómeno de enseñanza-aprendizaje. Te repito, la ODE, el promedio son 15 alumnos por maestro secundaria y 22 en primaria. Y en algunos países como Estados Unidos, que tienen 25 alumnos, tienen el maestro hasta ayudantes, ¿sí? Ya te darás idea entonces en qué condiciones estamos. El otro punto, necesitamos actualizar permanentemente a los maestros. ¿Cómo lo haremos? Volvemos a la lectura. Si logramos enviar, así como lo hizo José Vasconcelos, libros a los maestros, ¿sí? Y lo hizo Jaime Torres Bodet, podremos, vamos a ser realistas, que de 30,000 maestros, 15,000 se conviertan en lectores, o ponle 10,000, y es ganancia, porque eso va a multiplicar. Pero necesitamos mantener ese proyecto de lectura, que va a implicar pues también tener dinero. El otro punto es lógico, mejorar la infraestructura. Tenemos escuelas en donde están los puros muros y el techo con láminas de zinc. En estos días que se enferman los niños, hay escuelas sin sanitarios, sin bardas, sin canchas, sin laboratorios. O sea, la escuela pública en ese aspecto está en desventaja a la escuela privada. Por eso cuando hay un examen entre un niño indígena, ¿sí?, y le ponen la misma prueba con un niño del colegio americano, pues la ventaja es enorme, ¿sí? Hay una desigualdad extraordinaria ahí. Y finalmente, por lo que estoy diciendo, esa desigualdad económica permea la escuela. Yo tuve, por fortuna, fui profesor rural en comunidades indígenas. A las 11 horas se me estaban durmiendo los niños por hambre, porque a veces un café y era todo su alimento. Entonces, las condiciones materiales de los alumnos cuentan mucho. Tenemos alumnos de secundaria que ya no tienen los pasajes los papás, porque tienen 3 hijos, son 3 pasajes, ida y vuelta, ya los sacan de la escuela, ¿sí? Otros porque no tienen para comprar los útiles escolares, los tenis que pide el profesor de educación física. Entonces, y en Tabasco hay el 57% de pobres. Entonces, esta pobreza es un gran obstáculo para el maestro que se refleja en el aula. Pero ¿cómo hacerle si no hay dinero? Y todo lo que me ha mencionado, mucho tiene que ver con dinero. Este primer año, como ya dijo Víctor, y lo ha dicho el gobernador del estado, va a estar muy difícil. Esperamos que a partir del segundo año hay un proyecto de apoyar a los estudiantes más pobres, más marginados, hasta en útiles escolares, en apoyo en camiones. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de Finlandia, que es el país que tiene el primer lugar mundial desde el 2000 en pruebas PISA, ¿sí? En Finlandia, desde preescolar hasta la universidad, todos comen en la escuela, gratis, desde preescolar hasta la universidad.
y los estudiantes universitarios reciben una especie de beca que equivale a cerca de 5 o 6 mil pesos en euros. De hecho, a ellos les pagan por estudiar. Y si esto pasa en Finlandia, que es un país desarrollado, ¿sí? Pues con mayor razón lo tenemos que hacer los países que estamos apenas en un proceso de desarrollo. Obviamente se necesitan recursos. El programa que se está elaborando, la idea está en empezar por lo menos en las zonas más marginadas del campo y de la ciudad. Y de ahí entran las escuelas de tiempo completo para precisamente incrementar el tiempo de estudio, ¿sí? A nivel nacional van a ser 40,000 escuelas de tiempo completo. Yo espero que a Tabasco, en las negociaciones que hagamos o peticiones, por lo menos unas 1,000, va a ser la petición. Vamos a hacer nuestra cartita a los Reyes Magos, ¿no? Unas 1,000 escuelas de tiempo completo, sobre todo en las zonas más pobres, porque es la única alternativa de incrementar el tiempo de estudio para que esto mejore. Si esto no se hace, lo he dicho, si una persona estudia 8 horas aprende, pero si estudia 20 aprende más. Bien. Pues interesante todo esto que nos platica, profesor. Yo agradezco mucho su presencia esta mañana, a quienes les acompañan. Tengo cualquier cantidad de comentarios, cartas, peticiones, sugerencias que le hace el auditorio. Hay gente que le solicita audiencia, hay gente que le pregunta sobre distintos temas que tienen que ver con el sector educativo. Yo le entrego todo esto para que me haga el favor de atenderlo. Gracias. Es gente del auditorio, y muchos de los casos vienen teléfonos, dan sus especificaciones. Creo que es importante que esta gente tenga una respuesta a todo lo que aquí plantea. Se me pasó decir parte precisamente del compromiso del gobernador, que ya lo iniciamos. Establecimos 3 líneas telefónicas directas para que de cualquier comunidad donde haya teléfono nos puedan informar en qué escuelas no hay maestros todavía, para que de inmediato se baje a los departamentos respectivos, ya sea primaria, preescolar, telesecundaria. Eso lo iniciamos, ya tenemos prácticamente 2 semanas, y forma parte de esto, de tratar de que la sociedad se involucre también en la tarea educativa. Es importante, es un trabajo de todos. Finalmente, con ello lograríamos una mejor sociedad. Definitivamente. Todos vivimos en una sociedad, entonces entre mejor sea la sociedad, mejor calidad de vida. Muchas gracias, profesor Rodolfo Lara, gracias a ti, secretario de Educación. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos. Es hora de que